el pobre lego de aquel cuento de Franz que se llama El titiritero de Nuestra Señora me ha dado un ejemplo de conformidad que mucho me sirve en la vida. De él quiero aprender, entre otras mínimas cosas inefables, a no tener el orgullo de dar, sino solamente la beatitud de dar. Confortada con tal ejemplo egregio, precioso y humilde, es que hoy dedico el sacrificio de leer en público unas páginas sin importancia. Y digo sacrificio porque me cuesta mucho hacer lo que no sé y que por añadidura me va mal. A mi amigo de años, el ilustre profesor peruano, doctor Manuel Beltroá, que honra nuestra casa y por el que yo tengo una respetuosa y profunda admiración, que el público de Montevideo ya sabe que está muy bien fundada. Al doctor Héctor Cuenca, huésped de mi país, y que de hecho y por derecho, donde quiera que esté, es siempre brillantísimo embajador de la alta intelectualidad venezolana. Y a Gabriela, la grande, presente en los dos ofrecimientos anteriores, aún sin haberla nombrado, porque ella es América entera, porque todos nos sentimos conmovidos de ser sus compatriotas, porque ella realiza la unidad del continente por el milagro de su corazón y de su genio, y en la cortesía cada uno, sea del norte o del sur, del petróleo o del verde llano jugoso, está siempre incluida la cortesía para ella, como si fuera la diosa tutelar de esta tierra que ama con toda su sangre de india española, en la que estuviese encerrado el espíritu profético y expectante de la Casandra legendaria. Un amable azar de última hora nos da, junto a la figura prócer de Gabriela, la presencia de Alfonsina Storni, que tanto brillo le ha sumado a la poesía argentina con su verso dúctil y amargo, con la valentía de su sonrisa lírica. Aquí están las dos para hacernos la confidencia de la misteriosa maternidad del verso. Montevideo está viviendo un mes de enero inolvidable, porque toda América ha venido a florecer en él, con su juventud granada, con sus profesores ilustres, en un ático torneo que agregará fama a esta ciudad, que ha hecho de las fiestas del espíritu casi sus fiestas nacionales. Las páginas que voy a leer, elección de mi noble amigo Eduardo de Salterain, tienen un nombre que recuerda el de un libro cruel e innecesario que todos conocemos. No he encontrado otro que mejor signifique lo que son ellas, y aunque no es simpático, con él han de quedarse para siempre, como los que cargamos en la vida la mala aventura de un nombre feo que generalmente también ha sido elegido por una ínfima razón insustituible. Pues las páginas estas que tienen el nombre feo se titulan Casi en pantuflas, y es la verdad. Hablar de uno mismo, de su propia técnica, del proceso creador de sus obras, es cosa peregrina, difícil, casi imposible para quien no sigue un plan en su labor artística, ni realiza una obra filosófica, social, científica o trascendente que se lo exija. La obra de arte plástico-musical se enriquece y perfecciona con un estudio continuado y metódico.
El artista que desdeñe el duro aprendizaje de los maestros y que se vada de su escolástica está perdido. Lo que trajo a la vida como don esencial, muchas veces genial y hasta divino, se le pierde en el desconocimiento de los medios para expresarlo. Únicamente el poeta puede jactarse de estar libre para realizar su obra, que a veces adquiere el tono y el contorno dramático de una misión, cuando toma el acento de su época y con él del grito, o dice la verdad, o eleva el llamado, o realiza la profecía, para los cuales la divinidad le otorgó la potencia lírica. La voz del poeta ha de ser espontánea. Insensiblemente en él se van acendrando los conocimientos y creciendo el acervo cultural. Pero hombre que se ponga a estudiar la retórica y aprender ritmos y medidas para luego hacer versos, podrá llegar a ser un menhir, un monolito, una infusión de adormideras, pero nunca un poeta. Además, el verdadero poeta, el mimetismo artístico es la forma más frecuente y más completa del engaño humano, siente dentro de sí una especie de mediunidad que lo hace confiado y humilde. Humilde, porque sabe bien que se le ha elegido para esa voz, como se elige un órgano para los cantos sacros. Él, en sí mismo, en simple cifra humana, no es más que un instrumento. Lo que se respeta en ese hombre victorioso es la elección de lo alto. Y tanto se respeta, tanto los demás hombres se inclinan ante el privilegio de haber sido de este modo preferido por el gran otorgador, que se le disculpan al pobre ser humano lleno de flaquezas todos sus errores y caídas, solo porque en el vaso endeble se transparenta la chispa inmortal que Dios encendió dentro de su arcilla perecedera. Y se llame Walde, o Verlaine, o Darío, o Baudelaire, o Rimbaud, o D'Annunzio, y sea un vagabundo, un vicioso, un bebedor o un ególatra, lo mismo es para la humanidad reverente y lo mismo sobre todas las brumas triunfa su llama. Hubiera sido curioso preguntarle a Verlaine, que sobre las mesas de los cafés y entre ajenjo y ajenjo escribía sus poemas, cómo realizaba su obra. El pobre ser, tartamudo de alcohol, con los ojos turbios y el entendimiento turbado, se hubiera encogido de hombros, más elocuente en su respuesta muda que en la pretensión de explicarse con 100 palabras picantes y tartajeras. Rimbaud, el genial adolescente trotamundos, escribió sus maravillosos poemas acurrucado al borde de los lejanos y misteriosos caminos de Asia y Oceanía, sobre la tapa de su cajón de vendedor ambulante. Una simple madera sin cepillar separaba dos mundos. Arriba, la fastuosidad de sus versos que le darían la gloria. Debajo, entre el pequeño cajón de negruzcas paredes, la falsa riqueza de los avalorios y la fealdad de su mercancía barata. Pero instintivamente la gente cree que el poeta, como el hierofante, siempre ha de estar revestido de sus ropajes de ceremonia. Y no es posible que el privilegio de la creación inmortal, no se haya rodeado de pompa. Se burla de D'Annunzio, histrión, se sonríe de las vestiduras flotantes, los rojos velos y las lámparas veladas de Madame de Noailles, y sin embargo le cuesta aceptar que el poeta, su poeta sobre todo, sea solo ese hombre más o menos elegante, más o menos pulcro, con que se ha cruzado por la calle y que como todos le ha devuelto normalmente el saludo. A mí misma se me pregunta con frecuencia, ¿cómo hace usted sus versos? ¿A qué hora? ¿Cómo? En muchas pupilas he visto una ansiedad tan grande de recibir una confidencia excepcional que ganas me han dado más de una vez de ponerme a fraguar una suntuosa autonovela. Pero en esta época de realidad impositiva y rotunda,
La creación artística apenas si es dueña del lujo de un poco de soledad para dar vida al poema, y aquella mise-en-scène de los románticos no cabe en este siglo científico que concede luz y voz a nuestras casas sintéticas. Por mi parte, verazmente, yo no puedo decir de mí misma sino cosas muy comunes. Eso me entristece un poco. Sería muy lindo autorizar la leyenda y rodearse de una aureola espectacular. Una señora me preguntó una vez, cuando aún usaba mi corona de trenzas: ¿se suelta usted el pelo para hacer versos? No, le contesté torpemente. Mi moño no me impide recibir el mensaje de los dioses. Resentida y decepcionada me dio vuelta la espalda. Estoy segura que nunca más abrió mis libros. Otras personas creen que el poeta es una especie de forjador asistido por Apolo y Vulcano, al que no dejan de preguntarle siempre que con él se enfrentan. Y trabaja mucho. Si se pudiera obtener en ese minuto una fotografía instantánea de su imaginación, se vería tal vez la imagen inconsciente y rarísima de una especie de cíclope jadeante, luchando con las consonantes como con un enjambre de pequeños monstruos. Yo sé que voy a decepcionar a muchos lectores desconocidos en esta inevitable, inevitable confidencia de hoy. Decirles que no uso vestiduras flotantes, ni luces veladas, ni lámparas de oro, ni divanes cubiertos con pétalos de rosas o rizadas violetas. Según la estación es tal vez un desafío que puede costarme caro. Decir que mi torre de marfil es una amable habitación querida en lo alto de mi casa, con dos grandes ventanas abiertas a la vida, al mar, a un paisaje terrestre lleno de árboles y de viviendas pobres, quizás no sea hábil. Confesar que no tengo una hora determinada para el advenimiento lírico y que todas me resultan igualmente buenas, si mi vida muy llena de obligaciones me concede alguna, mejor si es nocturna, en el correr de las 24 del cuadrante, posible es que defraude a muchos. Pero la verdad tiene una pacífica y cómoda belleza, y bajo ella me amparo. La luz solar también es poesía. No sé cómo será en otros la inspiración creadora del poema. Yo voy a decir simplemente cómo el verso llega a través mío desde su zona de milagro hasta mi realidad receptora y comunicante. Siempre las primeras estrofas se me aparecen como una centella, a veces provocadas por una emoción cualquiera, visual o interior, a veces sin ninguna causa controlable. Dije al principio que la realización poética auténtica no es más que una mediunidad, convencimiento que abate todo orgullo, ya que es claro que el ser humano no es entonces más que el instrumento de las presencias invisibles. Muchas veces me ha pasado de tener en la cabeza como una obsesión un verso, escribirlo e inmediatamente, sin ponerme a pensar ni a buscar nada, continuar la composición como si obedeciese un dictado misterioso o como si un ser intangible me guiase la mano. Estos, por regla general, no requieren correcciones ni pulimento y casi siempre son los mejores. En el otro caso, tras ese relámpago de las estrofas iniciales, viene luego el trabajo de forja, la lucha con la magnífica riqueza de la palabra, para que ésta entregue justo el brillante que precisamos, para que el engarce toque la perfección si es posible, para que la sustancia sea tan sutil y tan pura que debajo suyo se vea como correr nuestra propia sangre, fulgurar nuestra alma y resplandecer, aunque sea con un esplendor sellado, la luz misteriosa de la vida. Esto es todo lo que yo puedo decir de mi proceso creativo. Puedo agregar, eso sí, que el poema creado da una embriaguez sin nombre,
y un afán comunicativo que suele hacerlo a uno casi feroz. Falsamente mansos, solemos decir al primero que se nos enfrenta después del prodigioso advenimiento. Anoche hice unos versos que quizás no estén mal. ¿Quiere usted que se los lea o que se los diga? No importa gran cosa que el que escucha tenga enseguida expresión de víctima propiciatoria. Lo que necesitamos es paladear en voz alta la belleza llegada al mundo a través de nuestra sensibilidad. A veces en la calle misma uno se abstrae para irse repitiendo mentalmente a sí propio el verso amado, como la madre se regocija y abstrae contemplando al hijo recién nacido. Esto quizás es lo que ha dado origen al concepto común del transinspirado de los poetas y de su frecuente evasión de la realidad circundante que lo vuelve lejano de la multitud que lo rodea y suele dar a su rostro una curiosa expresión de ausencia. Tan imperiosa es esa necesidad de saborear la belleza surgida de uno mismo, que cuando no se cuenta con oídos complacientes, con interlocutores bondadosos dispuestos a cubrirnos de adjetivos de alabanza, como antiguamente se cubría de mirtos a los triunfadores, el propio poeta se convierte en su público y a solas repite su poema hasta cansarse. Esto, que a lo mejor no es más que un hábito mío, estoy hablando en rigurosa unidad personal, dio origen en mi casa a un incidente burlesco que en mi familia se recuerda siempre con carcajadas unánimes. Tengo sobre una repisa un pequeño papagayo de Sajonia que me trajo de Europa una amiga de buen gusto. Cierto día mi madre interrogó a una de las personas de servicio: ¿dónde está la señora? E ingenuamente contestó la muchacha recién llegada del campo: creo que está arriba, enseñándole a hablar al lorito. Encerrada en mi torre Juana, yo me embriagaba repitiendo en voz alta un poema recién hecho. La buena criatura interpretó a su modo el hecho insólito de mi monólogo que trascendía a través de la puerta cerrada. Otros, quizás, me hubieran atribuido un arrebato de inspiración declamatoria que hubiese hecho sonreír a algunos y además les hubiese dado base para una de esas leyendas que suelen correr sobre los artistas. Con el cabello suelto, envuelto en gasas azules, fulana de tal se paseaba bajo la luna, dialogando con las musas. Todos tienen derecho a dejar hablar su imaginación a una costa del ridículo de alguien, porque lo inverosímil es tan necesario de salto cotidiano como la proporción de ácido carbónico que hace respirable el oxígeno puro. Seguramente tiene mucho de verdadero y razonable la sospecha de que Homero no sea un hombre solo, sino toda una raza en muchas centurias. Hasta el ser inculto que no sabe crearse héroes ni semidioses, imagina para su necesidad de cosas extraordinarias, de cosas sobrenaturales, luces malas, duendes y fantasmas. No es raro pues que el poeta, elegido por lo misterioso para armonio de sus voces inspiradas, no pueda ser para la masa, para el pueblo que encuentra en sus versos las emociones de su propia alma y las exaltaciones de su diaria ambición insatisfecha, un ser distinto de todos, una criatura magnificada por su destino lírico. A veces pienso con remordimiento y con pena, lo aseguro, en la mujer que me preguntó ingenuamente si me trenzaba el cabello cuando hacía versos. Si lo hubiese pensado un poco, tendría que haberle contestado que sí. Además, solo Dios sabe después de todo si estas mínimas confesiones que tengo que hacer en voz alta no son por la misma causa una fe lo mismo.